Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Radio Argo. Estamos en una tarde muy calurosa aquí en el centro de Madrid, en la Plaza de Santa Ana número 7, en nuestro club, en el Club Argo. Don Diego, muy buenas tardes. Y feliz no cumpleaños, feliz como no siempre. cumpleaños. Qué calorcito, ¿eh? Calorcito, sí. Queríamos verano, tenemos verano. He salido del parking cuando venía aquí al club, he visto nuestra terraza y estaba vacía. Digo, claro, es que no hay un dios que se pueda sentar en una terraza ahora mismo. Tremendo. Sí, pero aparte de que de verdad se nota físicamente el calor que está haciendo, sí que se está corroborando de verdad que el cambio climático no es una especulación barata y que además no depende de las percepciones psicológicas de cada uno, o sea, porque en algunas zonas quizá estén un poquito por debajo de temperaturas en relación a otro año, pero en el planeta está todo disparado. Eso tiene que ver lo de Alemania, lo de China. Lo de Alemania, lo de China y lo de Oregón. Hoy en las noticias estaban explicando que el macroincendio de Oregón lógicamente conlleva una alteración climática propia. Esto se llaman tormentas de fuego, esas subidas disparadas de columnas de temperaturas a la estratosfera, aparte de la emisión de cenizas y todo lo que te dé la gana, que configuran un microclima propio. Entonces de repente se ha visto muchas veces en incendios, ves tormentas eléctricas gigantescas porque hay un diferencial eléctrico. Pero bueno, sirve para que nos enteremos. Ya han empezado a decir los alemanes, por eso tenemos que empezar a darnos cuenta que no hay que esperar a que haya 500 muertos en Alemania, porque si hay 20.000 muertos en China no nos enteramos. Tenemos que empezar a tomárnoslo en serio porque esto va muy en serio. Entonces, y tenemos que acostumbrarnos a que nos van a pasar estas cosas y tenemos que actuar más rápido. Además, nos estamos acostumbrando, por desgracia, nos estamos acostumbrando a ver grandes tragedias climatológicas en cualquier sitio y todos los días. O sea, antes que ocurriera algo con las inundaciones de Alemania, algo nos sorprendía tremendamente y ahora lo estamos viendo con muchísima frecuencia. Pero hace falta que nos ocurra a nosotros, es una burrada lo que te estoy diciendo, pero es real, porque de otra forma vamos a llegar tarde. Entonces sí que ya nos tenemos que ir, como se dice, aguantando los machos. Todos los procesos que estamos viendo se alteran, pero se alteran siempre a mayor radicalidad, sin solución. Claro. Y eso que todavía no se ha invertido la corriente chorro, eso que no se ha invertido todavía la corriente del Golfo, del niño. Eso que no se han invertido, aunque ya se está viendo directamente los fenómenos y procesos del niño y la niña, pero todo eso está. Lo hemos hablado mil veces. El clima es un sistema complejo, complejísimo, regido por matemática caótica, pero que responde de una forma integral. Esto del el coñazo de siempre decimos del vuelo de la mariposa. El aleteo de la mariposa. Es real, o sea, está interrelacionado sin solución. Y cuando hay sequías gigantescas, imagínate en el Sahel, al mismo tiempo pues el monzón quizás esté armando un destrozo de intento de reequilibrio del sistema de flujos de temperaturas y de humedades mundiales. Con lo cual, igual que hay muchos pesaditos por ahí danzando, que hemos hablado también, terraplanista, que no molesta a nadie, eso simplemente es tonto de solemnidad, puede ser hasta simpático en ocasión. Tonto y ya está. Pero el negacionismo climático, igual que el de las vacunas, sí que es delicado. Hablaremos alguna, ya me ha hablado del tema del cambio climático y volveremos a tocarlo más ocasiones. Antes de empezar al tema que nos va a ocupar hoy, que va a ser el sexo en el siglo XXI, ha sido... Como mola hablar de sexo. Sugerencia, sí. Si nos acordamos mejor, Rubén. El que practicamos nosotros, el sexo oral, que es hablar mucho de sexo. Sí. Continuamente. Estamos en julio. Estamos ahora en una época en la que aquí de alguna forma en el club paramos un poco las actividades culturales, pero ¿qué cosas hemos preparadas para en cuanto podamos empezar otra vez después del verano? Con cosas que me tienten. Ya estamos arrancando por todos los lados, ya tenemos charlas políticas a la vista, tenemos festivales gastronómicos, vamos a volver a hacer el ronqueo del cerdo, pero esta vez encima lo vamos a combinar, porque odio el término maridar, lo vamos a combinar con vinos monovarietales de Monastrell, que pegan mucho con ese tipo de carnes de cerdo ibérico, grasas intensas y tal.
y vamos a ir desarrollando, vamos a empezar otra vez el microteatro, a ver si podemos arrancar. Qué bien, por el microteatro, ¿verdad? Mira que era agradable tener esa tarde de domingo con el microteatro. Qué pena. Pero claro, tú sabes que nosotros cobramos una cantidad simbólica a los socios por el microteatro, nosotros no nos quedamos nada, es solo para pagar a los actores. Pero claro, si vienen 4 tíos a hacer microteatro, y imagínate, podemos juntarnos 5 por aforo, poner solo a 12 personas, y 12 personas a 5 euros entre 4 es que no les compensa ni coger el metro. Claro. Entonces, una cosa es que el teatro sea vocacional y el microteatro es necesario, y otra cosa es que hay un momento que te das cuenta que no es sostenible, porque esta no es una historia de futbolistas del Real Madrid, esta es una historia de gente muy involucrada, de verdad, deseando hacer cosas, pero al final tienen que comer como todos, como sea. Hemos visto actuaciones realmente fabulosas aquí. Yo recuerdo, no me acuerdo el nombre de esta mujer que estaba cantando por Whitney Houston a capela, sí. Algo impresionante, te ponía los pelos de ya punta. 500 sesiones de microteatro, sí. Sí. Se dice pronto, pero que la gente empieza a sumarlas de una en una. Cuando llevan 16 ya van muchas sesiones de microteatro, cuando llevas 130, imagínate, cuando llevas 500... Hemos hecho algunos domingos incluso varias distintas, con representaciones distintas. Hemos tenido que meter a lo mejor 3 pases de obras distintas o de la misma, porque por problemas de aforo pre-coronavirus. Sí. Ahora, fíjate. Pero bueno. Nos ponemos con lo que nos ponemos. El sexo que duda cabe que existe el hombre, al menos eso dicen. Pero ha cambiado mucho en el siglo XXI, ha cambiado realmente el sexo o simplemente cambia la forma. Estamos acostumbrados ahora que si el heteropatriarcado, de que si las gallinas son violadas, estamos viendo cosas muy raras, ¿no? Estamos viendo cosas rarísimas, pero seguimos haciendo sexo, nos sigue encantando el sexo. ¿Serás tú? Bueno, ya, por decir algo, tampoco es por no declararme, pero... ¿hacemos con el paso del tiempo, hacemos en el siglo XXI un sexo más raro del que se podía hacer con anterioridad, o de alguna forma seguimos haciendo lo mismo, pero quizás descubrimos más formas de sexo? O más rabietas. Es una faena hablar de sexo tomando agua mineral, porque sí, desgraciadamente esto no es un gin tonic, aunque luego me tomaré un dry martini, pero bueno. Lo que decías de que el sexo existe desde que existe el hombre, yo te lo matizo desde el punto de vista biológico, si te vale, porque es cierto, el sexo existe muchísimo antes de que exista el hombre. O sea, uno de los avances desde el punto de vista evolutivo fundamentales que permiten que haya organismos superiores, prácticamente la mayor parte de los animales, es el dimorfismo sexual, uno de los aciertos gigantescos de la evolución, ciegamente, pero que al final termina produciéndose, es que la combinación de genes de 2 individuos distintos garantiza, por un lado, una muchísima mayor solvencia de esa carga genética, es más firme, más resistente, porque combinándola de alguna forma unos alelos con otros, aunque haya unos defectos por un lado, quedan compensados por otros y tal. Por un lado, es mucho más solvente esa carga genética, esa herencia genética que decimos, y por otro lado, además, permite una diversidad en esa combinatoria, que es prácticamente aleatoria, porque una vez que se unen se une la carga genética de 2 individuos distintos, la unión es prácticamente aleatoria, con lo cual unos salen rubios, unos niños salen rubios y otros salen morenos. Entonces, por un lado, el dimorfismo sexual es el que ha permitido que desde insectos y animales inferiores a los insectos hasta todos los mamíferos superiores sean viables, con lo cual el dimorfismo sexual permite que la evolución nos traiga hasta aquí, incluido el hombre, pero al mismo tiempo obligatoriamente tiene que tener un acto reproductivo. Pero de alguna forma evidentemente el sexo desde el punto de vista de reproducirnos es algo que está ahí, pero el sexo por placer de alguna forma solamente lo hacen grandes primates y nosotros. Los etólogos discuten un poco el tema. Desde luego está claro que, por ejemplo, en la cúspide de la evolución, bonobos, chimpancés un poquito por debajo y seres humanos, está asegurado que el sexo tiene una misión reproductiva por un lado, por otro lado tiene una misión social
verdad que los bonobos de alguna forma Hacen las paces. hacen las paces, hacen estrategias y alianzas dentro del grupo a través del sexo, y al mismo tiempo se distancia un poco de la reproducción porque la hembra deja de tener un periodo de celo y está en celo todo el año. Con lo cual el sexo empieza a formar parte de la vida social continua, no es como la berrea del ciervo de repente, que todos los machos empiezan a segregar feromonas, empiezan a pegarse cornadas entre ellos y las hembras esperando a ver quién gana, sino que de verdad se integra de una manera ya mucho más completa en lo que es la vida social. Eso significa que hay cambios. También diciendo que nos consta, por ejemplo, en bonobos, nos consta desde luego en seres humanos esa función social del sexo y lógicamente recreativa, placentera, porque si el sexo se utiliza como gratificación dentro del grupo y un bonobo hace las paces, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, es porque hay una satisfacción, con lo cual entra el elemento ya no solo reproductivo, sino el elemento lúdico, placentero. Pero desconocemos, porque los etólogos se hacen un lío, si en un momento determinado las salamandras también tienen un tipo de placer específico concreto en el acto reproductivo. Los leones sabemos, por ejemplo, que tienen... la cópula del león es terrorífica. El pene del león es tremendamente doloroso y se pasan 2 o 3 días copulando para garantizar la fecundación. Sabemos que produce heridas y desgarros gigantescos el pene de los leones, pero no sabemos si en el fondo también existe una especie de gratificación, aunque el acto de cópula sea doloroso desde nuestro punto de vista. Sí, pero fíjate, aunque compense el acto, evidentemente puede llegar a compensar, pero si es cierto que produce una vez al año, en la época de celo, y el resto del año ese sexo no se produce. En cambio, insisto, en los primates mayores y en nosotros no tenemos esa necesidad de celo para realizar el acto sexual. Con lo cual nos hemos despegado un poco de esa función. Vale, el único problema que tenemos es que quizás se nos va siempre la brocha. Entonces, una cosa es pensar que el sexo tiene que cumplir un tipo de misiones, por un lado sociales, por otro lado lúdicas, por otro lado integracionales, como queramos decirlo, y otra cosa es que se nos olvide que también tiene una función reproductiva. Entonces, hay veces que es que se nos va la brocha y de repente nos damos cuenta que hay un tipo de prácticas sexuales que ya no es que sean de alguna forma aberrantes, que esto es un tema moral, ¿no? Ahí es donde vamos a entrar ahora, que son estériles. Vamos a empezar con divertido, la cosa divertida, dentro de poco. Sigue. El momento de las parafilias es obligatorio porque hay parafilias para todos los gustos, desde luego. Hay otro elemento configurativo de todo esto que es terrorífico, porque tiene tanta potencia y tan poco control que amenaza con desvirtuar absolutamente sin saber hacia dónde todo lo que es la biología sexual. Es el fenómeno Internet. Ahora mismo el porno en Internet está deformando de tal manera la percepción del concepto de sexo en chavales de 11 años. Fíjate que de hecho incluso muchos sociólogos hablan de que la facilidad de acceso a la pornografía gracias a Internet está provocando problemas de violencia de género. Sí, por supuesto. Porque la gente no entiende el hecho es directamente el sexo, exclusivamente el sexo, cuando es más complicado, hasta llegar al sexo hay una serie de posturas, de gestos, de caricias, de conversaciones, de charlas, para al final acabar desembocando en el sexo. A los 11 o 12 segundos más o menos, dices, ¿no? Sí, yo es que tengo una verborrea. No, pero es cierto, y realmente es cierto lo que tú dices, que el tema de Internet, ese acceso tan fácil a una pornografía en la que directamente se produce el sexo, quizás confunda y busque muchos chavales eso cuando no es así. Hay un hecho que está muy estudiado por sociólogos, yo no soy sociólogo y además tampoco creo demasiado en la sociología. Pero sigo diciendo que es una especie de protociencia, pero bueno, tiene sus avances. Pero se está estudiando mucho. Nos consta que el sexo en el mundo del porno, y sobre todo con su difusión en Internet, parte de la premisa obligatoria de la cosificación de la mujer. Y en el caso del porno homosexual también, porque el homosexual todavía de una forma más intensa.
el papel de la mujer, aparte de cosificado, tiene que ser sumiso. Y no solo para el consumo del hombre. Las mujeres también lo asumen. Entonces, tanto rollo y tanto mantra histérico, feminista, radical, que está todo el día luchando contra la O porque cree que su cruzada es contra la O en el diccionario. Y los movimientos feministas están haciendo poco hincapié en lo gravísimo que es educar a un chaval sin ningún control a través simplemente del acceso a una línea de teléfono potentísima que es Internet y la forma de percibir cómo son las relaciones sexuales. Lo cual no quita que de una forma voluntaria, adulta, ya de alguna manera madura, alguien asuma, por ejemplo, que el sexo con el componente de sumisión tiene un atractivo, un interés general suficiente para él. Pero eso tiene que ser una conclusión adulta, como si alguien en un momento determinado decide que a él lo que le gusta es el fetichismo, o a otro que puede ser el fetichismo del pie o todas las chorradas que se les ocurre, o a otro la necrofilia o la coprofilia. La necrofilia no la recomiendo porque hay que comprarse una pala y un pico y es un poquito más complicada, pero entra dentro de lo que es la libertad sexual. El problema es cuando resulta que... Ahí discrepo, yo creo que la necrofilia no entra dentro de la libertad sexual. En cuanto al deseo, una vez que tú lo hagas, me explico. Yo creo que el sexo, todo sexo es bueno, me parece genial, siempre y cuando estemos de común acuerdo y nadie salga perjudicado. Por ejemplo, en el caso de la necrofilia, creo que eso evidentemente entra fuera, por supuesto, fuera de lo legal, incluso de lo moral. Puede ser, ¿eh? En el caso de ciertas parafilias, esto por ejemplo puede pasar con la zoofilia, hay que evaluar mucho hasta dónde llega, el consenso y el consentimiento mutuo y hasta dónde llega tal. Pero siempre y cuando volvamos a hablar de ese consenso, esa aceptación mutua, hay que recordar que no es bastante. Porque si a mí me han deformado desde los 8 años, a los 20 años tendré un consentimiento, pero es un consentimiento tan condicionado por una falta de cultura en torno al hecho no solo reproductivo, al hecho sexual, que ese consentimiento también es no válido, ¿eh? Es un consentimiento viciado. Por eso el mayor hincapié no es a la libertad sexual que explotábamos y hablábamos todos con la cultura de las flores, el mayo del 68, los movimientos hippies. Caramba, pues no sabíamos qué inventarnos para ir a lo que íbamos, ¿no? El problema es que la gente se esté deformando desde los 8 o 9 años, como está ocurriendo, porque hay niños de 6 años viendo porno sin querer, pero con una captación de atención tan potente, porque de verdad las imágenes son absolutamente impactantes, que solo por curiosidad necesita hurgar en qué es eso. Eso significa que tarde o temprano van desarrollando una adicción, y esto los sociólogos lo tienen un poco en mente el estudiar y analizar el fenómeno, aunque se está haciendo poco, porque hay muchos intereses detrás. Ese es otro tema. A la gente se le olvida que detrás del mundo del porno no hay el negocio de Hollywood de turno que mueve tal. No es verdad. Ha cambiado. El verdadero negocio del porno es la generación de tráfico que gestionan las grandísimas multinacionales del flujo de datos en Internet. Entonces, generan tal movimiento en las redes que todo el negocio y la industria que hay detrás de la transmisión de datos, llámese captación de perfiles para luego publicidad, llámese publicidad directa, llámese todo lo que se nos ocurra, líneas fijas, líneas móviles, el router. Lo hemos comentado muchas veces que lo gratis no existe. Exacto. Lo gratis no existe. Siempre recordemos lo mismo. Cuando un producto es gratis es que el producto eres tú. Claro. Si te están ofreciendo algo gratis, recuerda que tú eres el producto, te están vendiendo a ti. Entonces, detrás de ese porno gratis, o el porno de pago quizá tenga otras características, pero detrás de ese porno gratis lo que hay son unos intereses absolutamente amorales. O sea, a Google o a quien te dé la gana o tal, le importa un rábano la carga moral. Si en un momento determinado se producen efectos secundarios nocivos para ellos, meten mano. Esto pasó claramente no era Steve Jobs,
con la influencia que tuvo, joder, seré burro en mitad de la radio, la influencia que tuvo, ¿qué red social? La de... Facebook, Twitter. Fue Facebook, la que a través de Oxford Analytics influyó en las elecciones americanas. Pues sí, Facebook. sí, fue Facebook. Y tuvo que pedir perdón, ¿cómo se pero el dueño propietario de las acciones. No va a contar nada mal. No me acuerdo. Pero lo hizo simplemente porque vio que los efectos secundarios le podían perjudicar, no porque hubiera un código ético o moral detrás de la actuación. Pues con el mundo del porno está pasando lo mismo. Pero el problema gravísimo es que no sabemos, y lo tendremos que ver dentro de 20 o 30 años, cómo ha afectado a una generación completa de personas que tienen una percepción del concepto del sexo absolutamente deformada, con una garantía. Entonces, antes me estabas contando, y de alguna forma lo comparto, que las parafilias, primero yo creo que no hay dos personas que tengan el mismo concepto de sexo, uno tiene sus gustos, sus apetencias, o como tú comentabas antes, las parafilias, pero de alguna forma esas parafilias vienen marcadas desde la niñez, por tu forma de vida, por tu entorno, por tu historia, por tus influencias, y en este caso además hay que añadir las influencias de Internet. Yo recuerdo, tú recuerdas, hace muchos años, cuando éramos pequeñajos, lo que hablamos de la gramática parda, que tú con tus amigos os comentabais, he ido al cine y me ha pasado, y entonces era una historia en la que, joder, de verdad que no lo currábamos, ¿eh? ¿Qué remedio? Con el hambre que pasábamos, te digo, y el que seguimos pasando. De verdad que nos lo currábamos. De alguna forma, ese entorno, esa historia, nos ha hecho valorar el sexo y sobre todo el respeto a la otra persona a la que tienes enfrente con el tema del sexo, y quizás ahora, como tú ves el tema de Internet, que lo pones y dices, esto es llegar y besar el santo, y yo quiero hacer también eso, llegar y besar el santo, me llego a creer, se llegan a creer los chavales jóvenes que eso que ven es lo que realmente se vive. Sí, casi no lo llegamos a creer nosotros. Imagínate una mente todavía no formada, en periodo de formación, absolutamente receptiva a todo, con muy poco todavía criterio de análisis y con poco rigor crítico, directamente, que lo empieza a ver como absolutamente normal. Todo es un bombardeo continuo. Hay millones y millones y millones y millones y millones de entradas de vídeos, que unos simulan ser amateurs o simulan ser domésticos, otros simulan ser cámaras ocultas, otros simulan grandes producciones, o lo son grandes producciones cinematográficas, cada vez menos. Otras intentan tener interés artístico, pero lo intentan, porque ya sabes lo que es un guión de una peli porno, ¿no? Sí. Otros siguen creyendo de verdad que las actrices al final se casan con los actores, y en algunos casos supongo que ocurrirá. En el 99% de los casos no se dan cuenta que de verdad son vidas. La vida del mundo de la gente del porno es una vida bastante complicada. Y dura. Por la cuenta que les tiene. Y que además tiene malos pronósticos a largo plazo. Y eso ellos no lo evalúan. Y entonces esa inmersión en ese tipo de forma de relacionarse con el mundo del sexo pasa factura sin solución. Aparte que elimina algo fundamental, porque uno de los elementos fundamentales, precisamente de nuestro caso, de mamíferos superiores, cúspide evolutiva, es el tema afectivo. Biológicamente está justificado, o sea, el hecho de que los progenitores tengan lazos afectivos, biológicamente tiene sentido, porque garantizan de alguna forma la subsistencia de la progenie, claro, y la fidelidad a esas tareas de cría. Pero nosotros también hemos trascendido eso, entonces ya estamos en unos terrenos que no son solo biológicos, sino que son unos terrenos que tienen que ver con un tipo de emociones que nosotros consideramos superiores, que no sabemos si serán superiores en relación a las de las orcas, pero que en nuestro caso consideramos superiores, que son mucho más complejas y que hablan de todo el terreno del amor, de la afectividad, del cariño, de la responsabilidad, no solo del respeto, porque ahora estamos con la brasa continua también, otra vez, del consentimiento positivo, el consentimiento negativo, el respeto, tal, decir, oye, hay una carga también emocional, afectiva, mucho más importante de lo que parece, y además
que prima sobre el tema de respeto, porque incluso una relación afectiva muy intensa, y esto lo tenemos reflejado en la literatura desde hace 1000 años, puede no siempre tener relaciones absolutamente respetuosas, porque puede que invadan ciertos espacios, a veces no exactamente consensuados, pero sí muy vinculados al afecto, que no entran dentro de los parámetros aceptados ahora. Entonces, esto ocurre, digan lo que digan, con un fenómeno absolutamente natural hasta ahora dentro de lo que es la civilización. Eso no quiere decir que yo lo acepte, pero que es absolutamente natural. Y se lo documento a quien quiera, como es el concepto ahora mismo de pedofilia. La humanidad, desde que nació como humanidad, ha tenido claramente, dentro de lo que son las relaciones sexuales, un tipo de relación que era casi tutorial, en la cual adultos tenían relaciones sexuales con niños. Claros ejemplos los tenemos en Grecia, con los efebos, y era algo que estaba absolutamente admitido. Y en casi todas las civilizaciones, tú puedes ver cualquier tipo de grabados o cualquier tipo de textos, desde el hinduismo hasta todo lo que se te ocurra. Entonces, ahí hemos virado de alguna forma un concepto que ética o moralmente es discutible. Yo no voy a defender que alguien coja como tutor a un niño de 8 años y al mismo tiempo que le forma resulta que... Porque entramos en un tema, porque evidentemente la moral pasa, la moral cambia con los años, me explico. Un hecho, yo por eso cuando hablamos de historia, analizar un hecho de hace 80 años, con la mentalidad, digo 80 años, imagínate, va más para atrás, con la moralidad nuestra es absolutamente absurdo. Es absurdo, es erróneo, aparte es anacrónico, por supuesto, claro, pero además conduce claro, a unos errores. Entonces, por supuesto, ahora mismo el que un maestro, un profesor, un discípulo suyo mantenga relaciones sexuales cuando evidentemente la influencia que tiene el maestro en ese alumno no le permite tomar libre elección al alumno. Estoy hablando del caso de los griegos, no creo del caso actual. Eso, por ejemplo, ahora no podríamos entenderlo. Pero además es que son terrenos muy, muy difusos, porque resulta que entran dentro ya casi del espectro de lo pactado desde el punto de vista social en un momento determinado, que es la edad, que es la mayoría de edad civil. Es terrorífico que en un momento determinado estemos volcando el Código Penal sobre la relación de un chaval de 18 años con una niña de 17. O son los dos niños o son adultos. Y es terriblemente confuso desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral pensar que la biología hace a un crío de 14 años apto y maduro sexualmente, y a una mujer también, pero que tienen que dejar en stand-by no solo sus instintos sexuales, que además legítimamente tienen que tener, sino que además tienen que dar la espalda también a unas tormentas de hormonas gigantescas que les hacen no poder entender ni siquiera mantener el control de lo que les está pasando. Claro. Y entonces, cuando entramos de una forma hipócrita en intentar condenar cierto tipo de actitudes, simplemente estableciendo unas barreras que son unas barreras pactadas desde el punto de vista legal, porque es un disparate pensar que la mayoría de edad de 18 años en Occidente, en una sociedad como la occidental, tiene que ver con la mayoría de edad real de una cría o de un crío en la India. Ya, a ver. Un crío en la India o una cría en la India, en la mayor parte de la población, hay otro tipo de situaciones, en la mayor parte de la población india, un crío es mayor de edad por cojones, con perdón, a lo mejor con 12 años. Y una cría a lo mejor está sacando adelante a sus hermanos. Sí, lo estamos viendo con 16 años, claro. Desde los 12 años. Y además con madurez sexual. Entonces, establecer ese tipo de rayas es muy, muy delicado. Una cosa es que sí que atendamos, y eso tendría más que ver con el derecho consuetudinario anglosajón, que consideremos que hay un valor que sí que hay que defender, que es el no abuso de una situación de inferioridad por parte de alguno de los dos participantes, o 4 en algunos casos, no tengo ni idea.
Uy, eso ya son bacanales, eso ya... Pero que debería ser evaluado puntualmente. No puedes poner una raya y en el mismo momento que pasas la raya por un día, porque yo he visto, y esto lo hemos hablado, me parece que ha sido ayer, hemos visto que está viendo páginas de porno en la cual las niñas salen con el carnet en la mano diciendo que acaban de cumplir los 18. ¿Qué dices? Sí, sí, es que crea un tipo de morbos específicos que no pueden ser satisfechos, porque en el fondo siempre hay gente que tendrá ese tipo de formación o desviación, de querer, como te diría yo, ese proceso del desvirgamiento, lo que te dé la gana y tal. Hablaremos también de eso, tengo una pregunta para hacerte. Entonces, hay mercado. Nos estamos desviando y no estamos hablando mucho de sexo, ¿eh? Estamos hablando un poco de sexo y yo quería hacer memoria un poco de esto. ¿Tú te crees que a medida que va pasando el tiempo, con el tema de internet, con el tema de no sé qué, de alguna forma vamos incrementando, vamos incorporando a nuestra forma sexual, a nuestra vida sexual, nuevas parafilias, nuevos fetiches, nuevas manías, o de alguna forma hacemos lo mismo que se ha hecho siempre? Yo supongo que siempre habrá alguna evolución en cuanto a, por ejemplo, a técnicas o prácticas que tengan que ver con nuestro cambio civilizatorio, con nuestras mejoras desde el punto de vista científico. Pero yo creo que en el mundo del sexo está todo inventado, o casi todo, ¿eh? Si hurgas un poquito en lo que es historia de civilizaciones y culturas, te encuentras que pocas prácticas no se... Pero fíjate que, por ejemplo, quizás es porque la gente ya se corta menos en comentar historias, pero hay una serie de prácticas, como puede ser el BDSM, el sadomasoquismo y tal. Eso está más inventado que el TV. Claro que está inventado, ya tenemos a Sade, fíjate, ha pasado tiempo. Pero que de alguna forma antes se hablaba de ello, pero antes no se hablaba de ello y ahora de alguna forma... Hola, bienvenidos. Estamos grabando radio. Ahora os veo. Te comentaba que eso antes se ocultaba, no lo veías por ningún sitio y ahora de alguna forma te lo vas encontrando en cualquier película comercial normal o incluso hablando con gente y con amigos. Me explico, que de alguna forma nos estamos liberando en el tema sexual o es que buscamos cosas distintas o queremos introducirnos en campos distintos. Yo esto lo escribo ahora que voy a morir. El peor enemigo del morbo es la rutina. Esto es un hecho que lo puedes aplicar al sexo, lo puedes aplicar a cualquier tipo de actividad de tu vida. Es evidente que el mecanizar conductas obligatoriamente lleva a una cierta desidia, a un cierto cansancio y a un cierto aburrimiento, porque desaparece el elemento sorpresa, el elemento magia, el elemento investigación, el elemento tal. Entonces, siempre ocurre lo mismo. Intentar mantener unas relaciones sexuales sanas, incluso con tu pareja de toda la vida, es muy complicado. De hecho, también se estudia, hay ciclos en los cuales resulta que las parejas buscan nuevas iniciativas, normalmente no funcionan muy bien, en otros casos sí. Los sexólogos aconsejan, la peor vida sexual es la de un sexólogo, o sea, tiene mucha gracia, que de verdad, decir, oye, a mí por eso me sorprende muchísimo cuando la gente va con el manual de instrucciones a darle clases a una pareja de gente más madura que él, que ha vivido más que él, pero como se han estudiado los apuntes, se cree que se pueden aplicar los apuntes a todo. Pero sí que se sabe, y lo vamos sabiendo, y yo no soy un experto, pero para eso sí los hay, que hay ciclos, por ejemplo, en la vida sexual de una pareja estable, por ejemplo, con unos lazos afectivos enormes en los cuales se tienen que enfrentar a esa desidia y a esa rutina. Hay veces que consiguen superarlo. Hay veces que ya lo que hacen es rutinizarlo de una forma ya que sea una cópula casi mecánica. Casi aunque solo sea para liberar feromonas. Lo famoso del polvete del sábado por la noche. Hay otras veces que lleva a un fracaso y hay otras veces que lleva a una aceptación de que el hecho es así, un distanciamiento de la relación sexual, una relación sexual esporádica, influenciada muchas veces, pues yo qué sé, por algo como haber salido una noche, tener mucha euforia o haber tomado copas, o estar de vacaciones, o algo que pues que de alguna manera reactive el morbo, porque yo qué sé, te vas a una playa preciosa y una habitación de hotel preciosa y abres las cortinas y tal, estimulas o tal, pero hay normalmente una aceptación de que la relación sexual estable es muy complicada.
Y luego existe lo de siempre, un problema que esto sí que tiene que ver con el machismo, por el cual, habida cuenta de que el deseo normalmente no desaparece, lo que desaparece es el deseo relacionado con esa rutina, pero el deseo sigue activo. Luego están los listos, que yo siempre he dicho. Estoy cansado de conocer a muchos e incluso de decírselo. La idea de que, como sigue existiendo el deseo sexual, en una pareja hay un tipo de personas que, llegadas ciertas crisis que se inventan, esto de las crisis de los 40 y de los 50 y de los 60, que es un coñazo, creen que ellos no envejecen, pero su mujer sí. Ah, sí, eso. Y entonces existe un tipo de personaje bastante poco desarrollado desde el punto de vista emocional. En muchas ocasiones, por lo que tú me estás contando, yo he sentido vergüenza, ¿cómo lo invento yo esto? ¿Cómo te lo cuento? Vergüenza de género. Se ha tenido vergüenza con personajes, yo lo hemos vivido todos, gente que se divorcian, que se separan, que no sé qué, y tiene un comportamiento de niños de 18 años. Moleste a quien moleste, yo conozco tíos que se han divorciado porque su mujer envejece y él no, y él está en la plenitud de su vida, y entonces resulta que se tienen que apuntar a un gimnasio, tienen que comprarse un coche más molón, se tienen que divorciar, se tienen que enrollar con una tía 25 años menor que él. Y si encima vacila con dos más, mejor, y además contárselo a todo el mundo. Y llevarse unos guantazos de 1000 pares de diablos, porque normalmente eso les va fatal, y terminar con el rabo entre las piernas la mitad de las veces, recordando que había mucho más ahí. Entonces, eso está más asociado al hombre que a la mujer, ¿eh? Sí. Y es un error de 1000 pares de diablos, ¿eh? Hay que asumir que todos envejecemos, eso de que la mujer con la menopausia ya no es apta, pero yo sigo siendo activo gracias a la Viagra hasta los 75, y mi mujer de 72 no me gusta, pero me gustan las de 35. Eso es un error, pero normalmente... Pero yo creo que eso no es el sexo, yo creo que es capacidad mental. A ver, bueno, pero asociada al sexo, ¿eh? Moda, sí, pero claro, es que ten en cuenta que el sexo es muy importante en la vida de las personas. Es algo tremendamente importante y que ocupa mucho tiempo, si no en hacerlo, sin pensar en ello. Nos ocupa mucho tiempo a la mayoría. Modas que evidentemente sí son de este siglo, como por ejemplo algo sorprendente que es la reconstrucción del himen. Hay muchas mujeres que se reconstruyen el himen. ¿Por qué? Eso tampoco es una moda, ¿eh? ¿Para qué? Bueno, eso es una moda dentro de Occidente. Técnicamente se puede hacer como el blanqueamiento de ano. Sí. Claro, como blanqueamiento de ano. Pero esto es una práctica que se lleva desarrollando, por ejemplo, en el mundo islámico desde hace tropecientos años. Esa reconstrucción del himen, porque resulta que se consideraba como un valor per se la virginidad de la mujer. Pero había unos valores sociales, y yo por lo que estoy diciendo ahora es por un tema exclusivamente sexual. O sea, como moda. Pero, por ejemplo, Stephen Dawkins en el Gen Egoísta especifica que esas prácticas de reconstrucción de himen que estaban asociadas a que la mujer fuera virgen tienen que ver con que el macho quiere una garantía de que son sus genes los que van a perdurar. Recordad que los leones machos, cuando entran en una manada de hembras, matan a los cachorros. Matan a los cachorros que no portan sus genes, lo cual al mismo tiempo incita un nuevo estado de celo en las hembras. Entonces, quiero decir que desde el punto de vista biológico ese concepto de la virginidad tenía un cierto sentido, aunque no supieran por qué, pero que ya está amplísimamente superado por un estadio evolutivo nuestro y un estadio civilizatorio que ya no necesita esto. Como podemos hablar de 1000 cosas, que ya nosotros podemos de alguna manera superar o trascender porque ya no son necesarias. Nosotros no tenemos que estar garantizando la supervivencia de nuestros genes. ¿Por qué? Porque todos nuestros genes hoy en día se pueden reproducir con normalidad. Sí. Entonces no tenemos que estar peleando por ello. Quizá los leones sí, nosotros quizá ya no tanto. Entonces, que ahora ese tipo de cultura de consumo decadente que hemos hablado también 1000 veces haga que sea un bien, un valor de consumo, una moda,
reconstruirse el himen es una burla barata. Una burla barata. Imagínate que yo, por una razón, la que quieras, estoy soltero, voy y me encuentro una señora de 40 años, yo tengo 40 años también, y me encuentro que tiene el himen intacto y salgo corriendo. Que menos. Ahí pasa algo, oiga. Que menos. De verdad, o sea, es que de verdad pero salgo corriendo. Socorro, ¿eh? Esto no es natural. No es natural. Partimos del punto, sí, pues, pero si hay gente que crea morbo, no lo sé. Además, gastarte el dinero que te cuesta más el dolor que debe tener para una sola vez, debe ser la leche. Parto del punto, creo que lo compartimos, de cualquier relación sexual consensuada me parece perfecta. Si a mí me gusta, a ti He te dicho gusta, también que hay ciertos vicios en el consenso. vale, pero partimos de ese punto sin sacar muchos flecos. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de la gente cuando, sabes, existe y mucho, en la famosa Internet oculta, la Internet negra, esas películas, joder, el tema de patatas estudiantes, gores y además reales, de secuestro, de maltratos, de torturas. ¿Qué pasa por la cabeza de esa gente? Yo creo que eso ya va más allá del tema del sexo. Bueno, es que uno de los elementos del morbo que existe, lo que pasa es que es un problema de cuantías, es la posición de dominación. Entonces, es absolutamente natural y nos ocurre a todos con normalidad, pero claro, en unos índices suficientemente leves como para que den un cierto aliciente dentro de lo que es la relación sexual, pero que sobredimensionada, hasta términos de crueldad absoluta, ya no es exactamente que sean parafilias, lo que son ya son desviaciones morales. Claro. Entonces, es verdad que en pequeños componentes el daño está de alguna forma asociado a través de la dominación al placer, el daño ajeno, en unas dosis mínimas, ¿vale? Pero en el momento que vas creciendo en la escala y eso cada vez tiene más relevancia, vuelvo otra vez a lo mismo, deja de ser una parafilia, aunque sea consensuada, porque la otra parte, si también tiene una posición tan absolutamente masoquista como para aceptar que el placer suyo tiene que estar obligatoriamente asociado al dolor, tiene un consentimiento también deformado, y es probable que tenga muy poca salud desde el punto de vista emocional. O sea, no creo que le vaya bien en la vida. Entonces, ese tipo de extremos normalmente no son muy sanos, por mucho que sean consensuados. También dime el tipo de extremo y dime el tipo de personas, como siempre, ¿eh? Pero no huelen del todo muy bien, en ese sentido. Entramos en otro tema y ya, si quiere, vamos acabando, y es un tema que tiene lo suyo, y es la homosexualidad. La homosexualidad existe en la naturaleza. Hay animales que tienen comportamientos homosexuales. Yo he visto perros homosexuales, perros que se tiraban a otros perros. Sí, yo sí lo he visto. Ahí hay un error también en etología que también lo están comportando, lo hemos visto. Bueno. ¿Tú has visto comportamientos homosexuales esporádicos? Claro. Hay algunos que hacen todo. Por supuesto que existen relaciones, pero es que desde el punto de vista de biología evolutiva tiene tan poco sentido un comportamiento homosexual. No, el evolutivo tiene ninguno, que claro. Los perros que son homosexuales de la A a la Z, desde que nacen hasta que se mueren, no se reproducen. Y entonces, por el mero hecho de no reproducirse, esa estrategia evolutiva no funciona. Lo que sí que existe es esporádicamente muchísimas relaciones homosexuales dentro del mundo animal. Y ciertas etapas también de desarrollo, de madurez sexual, en las cuales se pasa por esas fases. Y además, comportamientos homosexuales también en los bonobos. ¿Por qué? Sí. Porque la utilización del sexo para establecer relaciones sociales dentro del grupo también implican relaciones heterosexuales y homosexuales. Pero son esporádicas. O sea, la homosexualidad como estrategia evolutiva, que es absolutamente legítima, que quede clarísimo, yo la entiendo como absolutamente legítima, pero como estrategia evolutiva no funciona. El ser humano se puede permitir el lujo de tener comportamientos homosexuales complejos desde el minuto A hasta el fin, dentro de una capacidad que tenemos que ha trascendido a la evolución. Y nos podemos permitir ese lujo. Pero decir, no, es que esto es algo que biológicamente es natural, decir, oiga, cuidado,
¿no? Que ahora estamos hablando de órganos sexuales, estamos hablando de ADN, estamos hablando de cromosomas. Oiga, que no se empeñe usted mucho. Ahora, me parece absolutamente legítimo que alguien decida ser homosexual. Y me parece absolutamente legítimo que también ocurre que normalmente por una mala estimulación de ciertos genes que producen ciertas hormonas y ciertas proteínas, sobre todo durante la fase embrionaria, existe una situación en la cual hay hombres en cuerpos de mujer o mujeres en cuerpos de hombres. Y eso es absolutamente biológicamente natural, ocurre. En la estrategia evolutiva animal, eso es un fallido. En la nuestra es algo que no tiene por qué ser un fallido. Entonces, cada uno tiene derecho a desarrollar su sexualidad de la manera que crea más positiva, de la que mejor le vaya, tal. A mí solo me preocupa de la homosexualidad cuando produce daño, cuando produce infelicidad. O sea, por ejemplo, es terrible, y él es el primero que te lo puede contar, vivir la infancia que ha vivido Pedro Almodóvar. No por ser homosexual, sino por estar en un entorno tan absolutamente cruel que prácticamente lo que hacía es que su vida fuera un infierno. Entonces, esos tipos de comportamientos son los que tenemos que evitar. Estamos viendo ahora mismo, agresiones homófobas porque dos tíos se besan, ¿no? Pero estamos recalcándolo también demasiado. Joder, hay un momento que dice, oye, también se está agrediendo a gente por su raza. Yo creo que estamos consiguiendo una normalidad, una aceptación del mundo homosexual en toda la sociedad, y lo estamos avanzando. Creo que absolutamente natural. Acabo de saludar a un íntimo amigo mío que es todo lo homosexual que quiera y 10 veces más, solo faltaba. Y que es mejor tío que yo 500 veces, solo faltaba. O sea, quiero decir, yo creo que ¿La qué? Es que no me he enterado. Hay posición. Una cosa ni otra. Lo que yo creo es que se nos ha ido la brocha. O sea, me refiero que en nuestra sociedad actual, no te digo en un pueblo de Extremadura, de donde yo procedo, o no te digo en el mundo del Islam, no te digo en Irán, o no te digo en Sudamérica, o no te digo en muchos sitios que tienen un estadio civilizatorio un poco más bajo que el nuestro, les guste o no les guste, la homosexualidad sea algo que hay que proteger, porque de verdad son víctimas de un entorno cultural que lo que está haciendo es machacarles vivos. No lo veo. En nuestro mundo, en el actual, donde estamos aquí ahora, nosotros, la homosexualidad tiene el grado de respeto, de reconocimiento y de aceptación que tiene que tener. Y a mí hay un momento ya que me termina cabreando que estamos todo el día reivindicando algo como el concepto de orgullo. Y me parece una barbaridad. El orgullo heterosexual y el homosexual. Me parece una barbaridad el orgullo de ser rubio o el orgullo de ser moreno. Me parece una barbaridad el orgullo de ser alto o ser bajo. Cada uno es como es y cada uno es como tenga que ser, y además tú solo puedes sentirte orgulloso de lo que tiene un concepto de mérito. Reconozco que Almodóvar debe sentirse enormemente orgulloso de ser homosexual, porque ha sufrido muchísimo persecución. Pero ahora yo no estoy viendo esto. Entonces hay un momento en que ya se han sobredimensionado de verdad este tipo de conceptos de tal forma que yo estoy teniendo que aceptar una semana de gente que no tiene ningún problema, que yo los conozco, y de crías y de críos inmaduros que están reivindicando un mérito que no tienen. Oiga, que no hay orgullo en ser alto ni bajo, luego no hay orgullo en ser hetero o homo, salvando que usted haya padecido una persecución, haya tenido que pelear por esos derechos. Entonces, claro que hay un orgullo. Hay un orgullo de ser obrero en los finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el movimiento obrero tenía que reivindicar una dignidad. Pero ahora yo no tengo ningún orgullo en ser un trabajador o dejar de serlo, ahora lo que soy es un trabajador. Y entonces hay un momento en que seguimos de verdad utilizando, al final, con un tipo de intereses que no termino de saber a quién van a beneficiar, pero sí sé a quién están beneficiando ahora, no sé a quién van a beneficiar, que de alguna forma están desvirtuando toda nuestra relación con todo esto. Lo siento, yo no pienso sentirme orgulloso de ser heterosexual, yo soy heterosexual. No, o sea, tú has escogido. Y además, ¿para qué coño quiero sentirme orgulloso si no tiene mérito? Si yo no he construido mi heterosexualidad, yo he nacido heterosexual, y a la persona que haya nacido homosexual ha nacido homosexual. Cuando ya hemos llegado al punto de saber que cualquier persona en nuestro entorno, si alguien quiere reivindicar el orgullo gay,
puede irse a Irán a intentarlo, que ahí sí que hace falta. Pero en Madrid, a estas alturas, lo siento. Y que no me digan que han pegado a un tío por ser un acto homófobo, porque siempre va a ocurrir. Son casos. Siempre va a haber idiotas, va a haber nazis que pegan a tíos por ser judíos, o por parecer judíos, o otros que persiguen a moros, o antifascistas que se les va la brocha, que van a pegar a un tío porque es un pijo del barrio de Salamanca. Y gente que va a agredir a otros, siempre va a haber. Lo que sí que estamos haciendo es penalizarlo, que es lo que hay que hacer. Es decir, oiga, mire, lo siento, este trato no es aceptable. Pero de ahí a que yo me sienta orgulloso de ser bajo, porque resulta que a algún tío se le puede ocurrir que pegar a un bajo es más divertido que pegar a un alto, oiga, pero yo no voy a montar el orgullo del tío bajito porque a algún idiota siempre se le ocurrirá pegar a un tío bajo. Tú y ya no vamos a ir yendo. ¿Entiendes la vida sin sexo? ¿Qué es eso? O sea, que la entiendes ¿Qué es eso del sexo? Digo. La entiendes perfectamente. Sí, claro. Yo no la comprendo. Sigmund Freud, gran pensador pseudocientífico, ya estableció que existe una vinculación absoluta en todo lo que es la psique humana y el mundo sexual. No comparto todo lo que dice Freud, se le va la brocha en un montón de cosas, tiene poca base científica, pero hay algo serio relacionado con ello, o sea, eso está clarísimo. Y al final, toda la biología evolutiva actual, volvemos otra vez a Dawkins, establece claramente que la meta vital de cualquier organismo, incluido nosotros, es la reproducción, es la proyección de sus genes. Pero la trascendencia de los genes, con lo cual el sexo es obligatorio. La pregunta no era el sexo desde el punto de vista reproductivo, sino el sexo desde el punto de vista divertido. Es que yo creo que eso no existe. Existe, el deseo sexual existe. O sea, una de las cosas que le pasa a un monje o a una monja de clausura es que tiene que combatir su deseo sexual y aprender a combatirlo y a dominarlo como sea, porque no le desaparece nunca. Qué duro. Entonces, incluso cuando has tomado tú la decisión de apartarte de lo que es el deseo carnal, lo que tienes que hacer es luchar contra ello. Acuérdate de los flagelos y de las... Sí. Tienes que continuamente luchar contra ello. Luego es que no existe la vida sin deseo sexual. O sea, vamos, y si alguien lo conoce que me lo diga, pero eso yo creo que es más propio de las amebas. De gente que es asexual, pero vamos, son los casos mínimos. En todo lo que es todos los sistemas reproductivos sexuales, obligatoriamente tiene que haber una llamada a ello, porque si no, no habría apareamiento. Luego, eso si nosotros queremos llamarlo deseo, y cuando lo hacen, me invento, los escorpiones, pues entonces eso quizá no le llamemos deseo, pero en cualquier caso será una llamada biológica y responderá a un tipo de estímulos y de feromonas concretas o de activación de hormonas específicas y de maduraciones sexuales que hacen que busque una pareja, pase lo que pase, dirán las polillas buscando. Quiero decir, es físicamente imposible, eso casi me la pegaría diciendo que es físicamente imposible, a no ser que sea algo que neurológicamente tenga, o sea, sea un defecto neuronal, es físicamente imposible que el ser humano no sienta deseo sexual. Pues mira, digo, vamos a hacer todo el sexo que podamos, que es poco. Si estamos casados. que es poco. Díselo a mi mujer. Yo la mía. Bueno, da igual. Poco a poco. Lo que sí es que hemos pasado un rato muy agradable hablando de sexo. Que es lo único que sabemos hacer. Sí, nosotros somos de mucho sexo oral. Y bueno, mira que estamos bien dotados. Que más quisieran. ¿De sexo oral? No, bien dotados de dotación. Bueno, tampoco te creas. Tampoco te creas. Pero hemos pasado un rato agradable y sobre todo yo creo que le hemos dado un enfoque pues distinto. Y sí quiero aquí hacer una llamada al sexo en internet, a la pornografía. No estoy en contra de la pornografía, creo que la pornografía también aporta lo suyo, pero creo que todo tiene su mesura y su control. Y evidentemente, y sobre todo para chavalillos jóvenes, lo que tú comentabas antes, gente que todavía no tiene capacidad de decisión, que puede ser muy peligroso. Y bueno, pues aquí los padres también que pongan un poquito de su parte, que internet es complicado, pero bueno, habrá que intentarlo. Yo creo que los padres siempre han tenido grandes retos con sus hijos y quizá los de ahora pues tenemos el tema este. Me gustaría hacer otra reflexión fundamental, y es
justo ahora que has hablado de los padres. Una de las grandísimas responsabilidades de un padre no delegable es la guía y la tutela directamente de la evolución emocional de sus hijos. No es competencia del Estado la educación sexual de un crío, es competencia de las personas que le han traído al mundo, le alimentan, se quedan sin dormir por las noches cuando están enfermos, se van a trabajar para llevar comida a casa, van a estar toda la vida pendientes de ellos, les van a querer y además van a ser capaces de morir por ellos. No es competencia del primer tonto de turno que acceda directamente a un ministerio, a una consejería o a un no sé cuántos, el decir y marcar cuáles son los objetivos morales de la sociedad a la cual tienen que servir. No educar. No es delegable la educación sexual en ningún caso. Puede ser complementable. O sea, en un momento determinado, la responsabilidad de la educación de mis hijos, me da igual, para que no roben, para que sean mejores con los demás, para que tengan una vida sexual sana, para que puedan desarrollar en un cierto momento un cierto tipo de criterios y de valores morales. Esa competencia es primero mía y en parte por razones técnicas, a veces por razones de tiempo, a veces por pereza, a veces por ignorancia. Por desconocimiento. Puede que tenga que haber un complemento y creo que debe haber un complemento que puede estar en el colegio. Puede que pueda desarrollarse o complementarse de otra forma, pero en ningún caso es objeto de adoctrinamiento. Total, de acuerdo. Y mucho menos de pensamiento único. O sea, yo no soy católico, lo sabes, no soy cristiano, soy ateo. Creo que los padres católicos tienen el derecho y el deber de formar a sus hijos con sus creencias, dejándole todo abierto, explicándoles que hay mucha vida más allá de todo esto. Pero de alguna forma creo que tienen el derecho y el deber de transmitirles lo que ellos creen que es bueno. Entonces, el pensamiento único en materia sexual es terrorífico. Terrorífico. De acuerdo, yo no hay que renunciar jamás a la paternidad y a la responsabilidad que eso conlleva. Bueno, y que un Estado absolutamente en este momento, en este sentido absolutamente fundamentalista, crea que debe quitarle la responsabilidad de la educación sexual a los padres para dársela al Estado como si fuera la peor época stalinista en la Unión Soviética, o la China de Mao, o la Alemania de Hitler, que también formaba a los chavales. Claro. Os recuerdo que Hitler dijo: podéis ganarme todo lo que queráis, pero vuestros hijos son míos. Y ahí habéis perdido. Y efectivamente se demostró que perdieron. Entonces, eso, que fíjate, es un tema que no habíamos tocado, para mí es un tema delicadísimo. Incluso equivocadamente los padres tienen la obligación y la responsabilidad de tomar las riendas de la educación sexual de sus hijos. Y que si no, porque antes éramos más ignorantes, es verdad, y había más salto generacional. Si no llegan, tendrán que pedir ayuda. Y los colegios deberán ayudar en ello. Pero lo que están diciendo ahora ciertos ministerios es de echarse a temblar. Es una locura, es una locura. Espero que no paguemos las consecuencias. Diego, muchísimas gracias. Señor. Ha sido un gustazo. Un placer, ya he quedado como un facha, cosa que no soy. Cosa que me importa un rábano. Da igual, que uno opine porque lo que esto de quiera. tener que estar diciendo que soy más de izquierdas que nosotros, otros. desde luego, aquí en Biocambio siempre tenemos que hacer una cosa, y es, por lo menos hacer radio con mucha honradez. Exponemos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos. No, pero luego siempre hay hipócritas y fariseos luego, que se rasgan las vestiduras y te tientan a la primera de cambio, que te quedas mirando diciendo, oye, yo luego cada uno, si soy más rojo que tú encima. Claro, pero luego, si no estás de acuerdo, ustedes, si no estoy de acuerdo contigo, es que soy un facha. Luego, cada uno de ustedes que piensen lo que quieran, que lo analicen, que lo vean, pero bueno, pero tratamos de contar las cosas como nosotros las vemos y siempre, por supuesto, con una honradez absoluta. Diego, que muchísimas gracias y la semana que viene a ver qué nos inventamos, ¿vale? Venga, hecho. Gracias. A vosotros. Amigos, hasta luego. ¿Me puedo quitar el micro? Sí. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.